Bueno, parece que lo que decíamos algunos, me hago cargo porque yo lo anticipé, lo presumíamos, porque hay que creerle poco al gobierno que dice que va por un lado y siempre termina yendo para el otro, o lo que decía la oposición, lo que dijeron muchos sectores vinculados con la economía, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o esta nueva situación económica que vive el país de ordenar la macroeconomía viene cargada de nuevos impuestos, ¿no? Cuando preparamos el programa esta mañana no estaba esta noticia, que es de último momento. A través del diputado Pablo Carro, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados porque quiere extender por 10 años el impuesto a la riqueza y eso te marca una hoja de ruta que apunta hacia dónde va el gobierno. Está con nosotros el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, con el que vamos a hablar de este tema. Juan, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Te enteraste de esto? Sí, lo vimos, lo presentó el diputado Carro del Frente de Todos. No nos sorprende, pero no va a ser ley, por distintas razones. Primero porque creo que los argentinos, no importa a qué clase social pertenezcan, no importa a qué sector productivo pertenezcan, no toleran más impuestos y porque además este impuesto en particular es menos trabajo para la gente. Ya hemos visto en estos últimos 2 años cuántos empresarios importantes se fueron del país por el nivel de carga tributaria, cuántos comercios cerraron por el nivel de carga tributaria. Y además no va a salir porque Juntos por el Cambio no lo va a votar y porque apelamos a que esos diputados del medio, que son menos que antes, pero que son decisivos, tampoco lo acompañen. Entonces no creo que haya posibilidades de que estos impuestos prosperen, y además porque hay una sociedad que está muy atenta. Por esas razones ustedes pidieron que quitaran el artículo 2 del proyecto inicial del gobierno cuando quería que ustedes votaran el entendimiento con el FMI, que normatizaba el plan económico de Martín Guzmán. Lo aprobaba, le daba un aval político. La verdad que el plan económico en un país como el nuestro, que es presidencialista, la administración general del país está a cargo del Poder Ejecutivo. El Congreso da el marco general, por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, en el presupuesto, cuántas partidas, cuánto dinero se destina a las distintas políticas públicas. Pero el gobierno lo hace el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que dijimos es no le vamos a aprobar el programa, porque este programa digamos, es recesivo, es un programa inflacionario que no sabemos si van a cumplir. Sí le tenemos que aprobar el endeudamiento, porque si no la Argentina colapsa literalmente. Esta tarde estuvimos reunidos en el bloque con productores agropecuarios y hoy les cuesta a la Argentina, por las trabas que tiene, conseguir los insumos para producir. Si nosotros vamos al default, lo único que producimos en la Argentina, y hasta por ahí nomás, es la semilla. Después, olvídense, ya para el campo o para cualquier industria, poder tener insumos. Por eso ese colapso no lo íbamos a permitir y no lo permitimos. Pero la carga tributaria es clave, porque más impuestos es menos trabajo. Pero vos señalaste, fuiste más allá, dijiste declaraciones días atrás, que si el gobierno insiste con nuevos impuestos, podía haber una rebelión fiscal, una rebelión tributaria, que la gente no pagaría. Y te pregunto si el posible aumento de las retenciones en los productos industrializados, los productos primarios industrializados, que es lo que se dice que podría suceder, si la creación o la intención de un nuevo impuesto a riquezas, vamos a suponer que lo aprueba, ¿generaría o estás convencido de que la gente retiraría o dejaría de pagar impuestos? Hay un nivel de hartazgo que para mí puede llegar a ese extremo. Y aparte hay que entenderlo, en el 2008 nosotros tuvimos una rebelión fiscal y política, el conflicto del campo. Pero además, lo hablábamos por lo menos yo lo dije en mi discurso, cuando aprobamos el nuevo crédito con el Fondo Monetario, las rebeliones fiscales han sido el inicio de las rebeliones políticas. Hay un principio en el derecho público, que es ley de hierro del derecho público, que es que no hay impuesto sin ley. Es decir, el impuesto no lo puede crear el Poder Ejecutivo, no lo puede crear una resolución, no lo puede crear el programa con el fondo. Tiene que pasar por el Congreso una ley formal, votada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ese principio nació en las colonias inglesas en Norteamérica, en lo que hoy es Estados Unidos. Fue una rebelión fiscal porque les cobraban impuestos y ellos decían nosotros no tenemos representación en el Parlamento británico. Y así empezó la independencia de Estados Unidos. Muchas de las rebeliones fiscales han devenido en rebeliones políticas. El conflicto del campo fue otra. Mucho tiempo después en nuestro país. Pero decían los productores, estamos cansados de pagar impuestos, nos siguen subiendo los insumos, aportamos un montón al crecimiento del país y el Estado se nos lleva, por lo menos de retenciones nada más, en ese momento, el 33%.
más todos los impuestos que hay, ¿no? Los impuestos provinciales, además, ganancias. 33% sobre un dólar Sobre, oficial. del bruto. Claro. Y sobre un dólar oficial. Sobre un dólar oficial, que no es menor ese dato también. No es menor, con lo que crece en el precio también de los insumos y las dificultades, por las dificultades económicas que tiene la Argentina en el mundo para traer los insumos que necesitamos para producir. Los agroquímicos no los producimos acá, o por lo menos el principio activo para producirlo lo tenemos que importar. Los fertilizantes lo mismo, apenas tenemos la semilla. El gasoil sube para el que produce, con lo cual la situación creo que es peor que la de ese 2008, las de esos 14 años atrás. Con lo que no hay que descartar este tipo de medidas y este tipo de protestas con el que se perjudican todos, con lo cual hay que bajar la presión fiscal en la medida de lo posible. Tampoco somos nosotros personas que creamos que hay que desfinanciar al Estado, pero el Estado tiene que empezar a hacer su ajuste. Le estamos preguntando, por ejemplo, con la diputada de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, hace ya varios días, Aerolíneas Argentinas, con acceso a la información, ¿cuántas rutas perdió? ¿Cuántas rutas no recuperó? ¿Cuánta asistencia recibe del Tesoro? En fin, su plan de negocios. A otras líneas aéreas que generaban trabajos de tipo low cost, sostener a la línea de bandera, que en definitiva no solo es un costo para el Estado, que viene del Tesoro Nacional, lo que nos cuesta aerolíneas, sino como para mantener el monopolio de aerolíneas, le privaste a otras aerolíneas tipo low cost, que también generan trabajo y generan pasaje barato para la gente, ¿no? Para mucha gente que volaba en el año 2017, 2018, por primera vez en su vida estaba lleno de aviones de distintas aerolíneas, de gente que volvía a sus provincias, ya sea a visitar a su familia de vacaciones o a recorrer el país. Por primera vez se subía un avión y le salía más barato que un colectivo. Y eso hoy no existe más, y eso hoy Aerolíneas Argentinas, con menos rutas que antes, le sale más caro al Estado y más caro al usuario. Bueno, ese tipo de gestos la política los tiene que hacer, y el gobierno de Alberto Fernández lo tiene que hacer. Nosotros estamos en el Parlamento para controlar, para que no se voten nuevos impuestos, para preservar los mínimos, la mínima contención que tiene que tener la República Argentina, pero los que tienen hoy a cargo hasta el 9 de diciembre del año que viene la posibilidad de hacer gestos importantes de austeridad que está esperando la sociedad es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Leandro tiene una pregunta para vos. Juan Manuel, hay muchos líderes de la oposición que ya están yendo a la sastrería, al modisto, y se van probando el traje de presidente, o dicen que lo quieren hacer. En ese contexto, para 2023, ¿qué rol vos crees que va a tener Elisa Carrió? Elisa Carrió es una gran electora, es una, digamos, líder de opinión, podría ser, más allá de una política con una trayectoria ya muy importante. Fue varias veces candidata a presidente, fue varias veces legisladora, fue redactora de la Constitución Nacional que hoy nos rige, ha tenido una carrera política notable, ha fundado Cambiemos, y creo que sigue siendo una socia principal, y seguramente va a opinar en esa pelea y va a trabajar para que haya un presidente de Juntos por el Cambio el 9 de diciembre del 2023. ¿Tiene poder de veto Lilita en la coalición? No en la coalición cívica, en Juntos por el Cambio. Bueno, no sé, poder de veto, digamos, por la negativa, a veces es feo decirlo así. Yo creo que vos dijiste es una gran electora. Ser un gran elector también es tener poder de veto a la vez, eventualmente, ¿no? Sí, pero me parece que lo importante es que tiene la capacidad de interpretar a un electorado, de saber tomar decisiones, es una líder. Puede tener muchos votos o pocos votos, pero es una persona con las condiciones que tiene que tener un liderazgo, que es saber interpelar a la sociedad, a veces escucharla y hacer lo que la sociedad pide, pero a veces también contarle a la sociedad cosas que la sociedad no tiene muchas ganas de escuchar, claro, y decirle vamos por acá, porque este es el mejor camino. Y al mismo tiempo saber tomar decisiones. Hay muchos liderazgos que evitan el conflicto. Nosotros, digo, no le tenemos miedo al conflicto, a veces hasta sabemos crecer en el conflicto para transformarlo en algo distinto y transformarlo en mover el piso de las cosas que ya están establecidas. Y en ese sentido va a jugar, seguro. Pero a propósito, Lilita, de la pregunta que te hace Leandro, te la amplío. Carrió fue, en definitiva, la primera que rompió ese silencio, esas dudas que sobrevolaban en Juntos por el Cambio, para apoyar el acuerdo con el FMI. Fue una voz fundamental dentro de Juntos por el Cambio, no solo para la coalición cívica, sino también para su influencia dentro del radicalismo y del PRO, donde convenció a algunos sectores, llamados balcones, algunos sectores un poco enojados, porque también es cierto, y esto va en favor de quienes estaban enojados,
que el gobierno les moja la oreja permanentemente. Digo, Alberto Fernández lo hizo en la negociación de la Asamblea Legislativa, lo hizo Martín Guzmán en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presentó ese paper donde toda la culpa era del gobierno de Cambiemos y eran todos elogios para él. Y a la vez necesitaban de la ayuda de ustedes. ¿Qué hizo Carrió? Contanos con detalle qué pensó Carrió en su momento, porque vos hablás con él seguido. Primero pensó más en el país que en el gobierno o en Juntos por el Cambio, porque acá hay que tomar primero una decisión de estadistas, de personas que en un momento histórico deciden sin importar las consecuencias inmediatas, pensando en el futuro. Y la Argentina colapsaba, era ser Venezuela en días entrar al default. El diputado Luciano Laspina lo explicaba muy bien, solo 3 países entraron en default en las características que podía entrar la Argentina en los próximos días, pues todavía no está resuelto el tema, está encaminado pero no está resuelto, y tardan muchos años en levantarlo. Una vez que entras en esa situación, no, el fondo no te refinancia nunca, pero hay no un te efecto refinancia dominó nunca también más. que se te caen Tenés que juntar el billete claro. por billete y un día, dentro de muchos años, ir y pagar. Pero quedás afuera del sistema financiero internacional. Es muy difícil. En noviembre del año pasado, en el cumpleaños de nuestro partido, que cumplía 20 años, lo dijo con mucha claridad, porque en esto creo que Carrió lo que hizo es eso, ser clara, tener una posición concreta, sin especulaciones. Tenemos que evitar el default y como país tenemos que honrar nuestras deudas. Porque acá ya no importa, desde el mundo no están mirando a Alberto, a Cristina, a Mauricio o al que sea. Están mirando a si la Argentina otra vez va a dejar de pagar sus deudas. Nosotros hemos dejado innumerable cantidad de veces de pagar nuestras deudas, nunca lo habíamos hecho con el Fondo Monetario en estos términos. Entonces, preservar lo poco que nos queda de buen nombre también era muy importante, no solo por las consecuencias económicas, sino por el futuro. Y en noviembre del año pasado lo empezó a decir públicamente. Miren, hay que pagar, hay que facilitarle al gobierno lo que sea de nuestra competencia del Congreso de la Nación para pagar, por supuesto, no haciéndonos cargo de un programa de gobierno. Porque aparte, a la persona que creo que mejor le venía el default, que ahora quedó aislada completamente, tiene 28 diputados nacionales, otros 13 que se abstuvieron, pero Cristina Kirchner quedó en la marginalidad de la política. Hubimos 202 diputados que votamos de una manera, no importaba el signo político, y 28 diputados del Frente de Todos que quedaron ahí aislados en la marginalidad de un pequeño sector de menos de 50 diputados que no acompañó. ¿Vos crees que Cristina está atravesando el momento de mayor debilidad política desde el 2003 para acá, desde el advenimiento del kirchnerismo? Sí, no tengo dudas. No hay que subestimarla, pero hay que ser muy inteligente con sus jugadas. No es la primera jugada que nosotros hacemos que mueve un poco la estantería. Cuando asumió el gobierno Alberto Fernández, el presidente propuso un procurador general y nosotros dijimos, puede ser ese procurador. ¿Qué terminó pasando? Cristina le saltó la ficha y ahí lo veta en el Senado. O por ejemplo con las PASO, cuando no sabíamos qué iba a pasar con las PASO. Ellos las querían suspender. Cristina jugaba con esa tensión institucional y nosotros dijimos, corrámoslas un poquito, corrámoslas una semana. Vayamos viendo, es una persona que a veces hay que enfrentarla y otras veces hay que hacerle como al toro en el toreo, ¿no? Dejarla exacto, atravesarla y no necesariamente solamente enfrentarla. Hoy habló el presidente Alberto Fernández, yo abría el programa recordando lo que dijo esta tarde. ¿Cómo te sentís vos como diputado opositor, presidente de un bloque, cuando el presidente de la Nación habla sobre uno de los flagelos que tiene nuestra economía, de nuestro día a día, que es la inflación? Porque esto, hoy, por ejemplo, después Leandro va a ampliar, pero la inflación fue de 4.7, pero los alimentos subieron 7.5, y hay una potencialidad para que en marzo esto sea aún mayor. 53% de inflación acumulada en los últimos 12 meses, por segundo año consecutivo estamos con inflación por encima del 50%. Y el presidente diga, el viernes empieza una batalla, una guerra, encima de usar la metáfora de guerra, vamos a una guerra contra la inflación. Y uno dice, ¿cómo hasta ahora no hubo ningún programa para luchar contra la inflación? Da pena por todos, por el país. Uno piensa y se llena de bronca, bueno, que nos deje de tomar el pelo, pero yo creo que ni el presidente se toma el pelo a sí mismo. Nosotros tenemos hilachas de presidente ya. Es una persona con una extrema debilidad, que no sabe para dónde va, que no tiene palabra y que cualquiera le recomendaría en su lugar que hable menos y que haga más, porque no queda tanto tiempo de presidente. La verdad que está en tiempo de descuento, ya pasó más de la mitad de su mandato. ¿Y qué nos dejó? ¿Qué legado nos dejó el presidente Alberto Fernández para todos los argentinos? Además de no controlar ninguna variable económica. Es cierto, tuvo una pandemia encima. Ahora, se gastó el stock
de todo lo que le había quedado a la Argentina, la empeoró y la inflación no para de subir. Entonces, que hable menos, que haga más y que se cuide y nos cuide un poco más, porque estamos bastante desamparados los argentinos. Cristina acaba de convocar para sesión en el Senado el jueves para tratar lo que ustedes votaron en la Cámara de Diputados. Tiene dictamen de comisión y vamos a ver en el Senado quizás un escenario similar al diputado, donde algunos senadores no acompañen al gobierno y nuevamente va a haber más votos opositores que votos oficialistas para algo que básicamente le interesa. Yo coincido con lo que decís vos, le interesa al país, pero quien está gobernando le debe interesar más, porque en definitiva es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante este acuerdo. ¿Vos pensás que en esa situación donde el kirchnerismo decide aislarse, decide no acompañar a su propio presidente, ahora estamos hablando de su propio presidente de su partido, donde gran parte de los sectores que no acompañan el acuerdo del FMI ocupan cargos, manejan cajas dentro del Poder Ejecutivo. ¿Qué visualizás en este año y pico que queda de gobierno después de este escenario? ¿No va a pasar nada? Es difícil saber. Yo creo que van a pasar cosas, que ellos están en un proceso de descomposición. Mario Negri lo dice siempre cuando a mí me tocó ser 2 años diputado oficialista y mi primera sesión fue la sesión de las no sé cuántas toneladas de piedra de la reforma previsional. Y ahí Mauricio Macri lo dijo cuando publicó su libro. Ahí empezamos a estar a la defensiva nosotros. Es como que nuestro gobierno tuvo un shock y dejó de liderar siempre, de tener la iniciativa y estar a la defensiva. Y es muy difícil, pero no logramos que la crisis política y la crisis económica entre como crisis de gobernabilidad del Parlamento. Nosotros tuvimos peleas que dar con la oposición, se juntaban para meternos goles en la cancha de la Cámara de Diputados y nuestro bloque era el bloque con mayor, digámosle, disciplina. Disciplina partidaria en el sentido de bancar a un presidente, no de rigor, sino de estar ordenados y no dejar que se metan con nuestro presidente. Igual discutíamos con el gobierno. Ahora, cuando yo veo un presidente que lo dejan solo de esa manera, como les decía, como dice el diputado Mario Negri, te entra la crisis de gobernabilidad del Parlamento. Y ese es el último lugar donde podés perder la gobernabilidad. Porque si la perdiste en el Parlamento, y yo creo que el presidente la está perdiendo, y bueno, la vas a perder para siempre. Él puede surfear este año y pico que le quedan y terminar su presidencia, pero me parece que como presidente ya está... Juan, te quiero hacer la última pregunta y está basada en los temas que vos manejás mucho en el Parlamento, porque es tu especialidad, que son los temas judiciales. ¿Vos crees que la reforma del Ministerio Público, la reforma judicial, que todavía hay una media sanción que está dando vueltas por ahí, los temas que realmente, o que uno creía o cree que le interesan a Cristina, que ella tiene su propia agenda, que está más relacionada con la justicia que con la inflación? Cristina nunca la escucho hablar de inflación, de economía, de pobreza. Siempre habla básicamente de justicia, como si ahí se resolvieran todos los problemas y parece más una agenda propia. ¿Vos cómo crees que va a quedar esa agenda en este año y pico de gobierno? Ojalá que quede definitivamente enterrada. ¿Pero crees que va a ser así o es un deseo? Es muy probable. Es muy probable ¿por qué? porque pudimos resistir, a veces cuando es muy difícil explicar lo que se evitó, ¿no? Muchas veces explicar qué hubiese pasado si hubiésemos entrado en default. Sí, historia contrafáctica, claro. Contrafáctica, evitar que hubiese pasado, por ejemplo, los 2 años siguientes de Mauricio Macri, de su gobierno, si no hubiésemos tomado algunas medidas. Y la sociedad te dice, bueno, pero yo quiero el resultado. Bueno, no, también el resultado a veces es lo que pudimos evitar. Nosotros, estos 2 años como oposición, pudimos evitar que del Congreso de la Nación salgan estas 2 leyes, la reforma de la estructura de los fiscales y la reforma general del Poder Judicial. Yo creo que si lo pudimos hacer con un número más pequeño, lo vamos a poder hacer con más razón estos 2 años que nos quedan de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por supuesto, estando muy atentos y teniendo estrategias parlamentarias para eso. Pero estamos en mejores condiciones que antes para que Cristina no pueda dominar el sistema, destruir el sistema. Ella tiene 2 objetivos. Uno es su impunidad y otro es tirar del mantel y ser la dueña del sistema. Tal vez sabe que ya no le da para ser presidenta nunca más, por la imagen negativa que tiene, pero ser la persona desde distintos lugares institucionales con poder de daño y con dominación del sistema institucional argentino habrá sido una de sus tentaciones y tal vez lo sigue siendo, pero creo que todos sabemos
en la política, que eso es cada vez más difícil. ¿Hubo un miedo o uno lee en redes sociales, algunos seguidores, votantes de ustedes, Juntos por el Cambio, que temieron por la unidad de la alianza opositora de Juntos por el Cambio? Hay unidad porque la unidad no es un valor, la unidad es un medio para un montón de valores. Nosotros vamos a seguir luchando por la República, entendida como la separación de los poderes públicos, para que todos estemos controlados, los poderes entre todos. Vamos a seguir luchando para que haya un programa de desarrollo, y ese es uno de los valores que tenemos en común, para que no siga creciendo el narcotráfico como lo logramos en su momento y la inseguridad. Y vamos a seguir luchando desde mi partido, por lo menos, con mucha claridad y tranquilidad para que haya un nuevo contrato moral. Un nuevo contrato moral significa no robar, no mentir, tener una cuestión de reglas básicas que no tienen que ver solo con el progreso económico, que tienen que ver con nuestros valores como sociedad, que bueno, en la política muchas veces están puestos en duda y que tenemos que saldarlos de una vez por todas, pero si no la Argentina no resiste. Gracias, Juan. A ustedes. Gracias por tu Gracias, visita. Daniel. Vamos a hacer un breve corte. A la vuelta, inflación, campo, mayores retenciones. ¿Cómo puede repercutir en la economía diaria, en los precios, en el supermercado, en la góndola, cuando vos vas a comprar? Y por supuesto el conflicto bélico de Ucrania. Todo eso después de este corte.